Cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Eliana Aguilera y les voy a hablar acerca del tema de isomería. Para comenzar, debemos tener claro dos conceptos, el concepto de fórmula molecular y fórmula estructural. Cuando hablamos de la fórmula molecular de un compuesto, esta solo nos va a dar la cantidad y tipo de átomos. Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula molecular que nos dice que tenemos un compuesto con 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Sin embargo, en química orgánica sería muy difícil decir qué compuesto exactamente es únicamente con su fórmula molecular. Por tal razón, es necesario hablar de la fórmula estructural. La fórmula estructural nos va a dar información adicional. Entonces, nos va a decir la cantidad, tipo de átomo, pero también la forma en la que están unidos los átomos en el compuesto. Si tomamos la misma fórmula molecular del ejemplo anterior, C4H10, vamos a poder construir dos fórmulas estructurales, es decir, dos formas diferentes de unir los átomos dentro del compuesto con la misma fórmula molecular. Encontramos el 2-metilpropano. Decimos que es 2-metilpropano porque en el carbono 2 tiene una ramificación de tipo metil, prop porque la cadena principal tiene 3 carbonos y la terminación ano que nos indica que es un alcano. 2-metilpropano y cumple con la fórmula molecular de tener 4 átomos de carbono y 10 hidrógenos. Pero el butano, que es lineal, no tiene ramificaciones, but tiene 4 carbonos y la terminación ano que indica que es un alcano, también cumple con la misma fórmula molecular. 1, 2, 3, 4 carbonos y 10 átomos de hidrógeno. Entonces son dos fórmulas estructurales diferentes que cumplen con la misma fórmula molecular. Esto da lugar al concepto de isómero. Entonces decimos que la palabra isómero viene del griego isos y meros, que significa hecho de las mismas partes. Los isómeros son compuestos entonces que van a tener la misma cantidad y tipo de átomos, como lo veíamos antes, la misma fórmula molecular, pero una forma diferente de unir estos átomos, es decir, una fórmula estructural diferente. Podemos dividir los isómeros en dos grupos, isómeros constitucionales y estereoisómeros. Los isómeros constitucionales son aquellos en los que los átomos se conectan de manera diferente. En los estereoisómeros los átomos se conectan en el mismo orden, pero lo que cambia es su geometría. Vamos a hablar primero de los isómeros constitucionales. Estos isómeros constitucionales los podemos subdividir en tres grupos: isómeros estructurales, isómeros de grupo funcional e isómeros de posición. Si hablamos de isómeros estructurales, aquí vemos, por ejemplo, C4H10, tenemos la fórmula molecular de 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno y el mismo ejemplo anterior, 2-metilpropano y butano. Entonces tienen la misma cantidad y tipo de átomos, pero su estructura es diferente. La cadena tiene un arreglo diferente. Esta es una cadena ramificada y esta es una cadena lineal sin ramificaciones. Son isómeros estructurales. Misma fórmula molecular, diferente estructura. Isómeros de grupo funcional. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener una fórmula molecular C2H6O y nos da lugar a dos diferentes fórmulas estructurales y cada uno de ellos tiene un grupo funcional diferente. Tenemos el etanol, que pertenece al grupo funcional alcoholes, y tenemos el éter dimetílico, que pertenece al grupo funcional de los éteres. Y los dos cumplen con la misma fórmula molecular. Entonces vamos a tener misma fórmula molecular, diferente grupo funcional. Isómeros de grupo funcional. Estos compuestos, estos isómeros tienen muy diferentes características físico-químicas. Entonces
vamos a tener compuestos que tienen las mismas fórmulas moleculares en todos los casos, pero sus características físico-químicas son muy diferentes. Tenemos isómeros de posición. Entonces, en este caso, podemos tener el mismo grupo funcional, pero en una posición diferente dentro de la cadena. Por ejemplo, C3H9N. Con esta fórmula molecular podemos obtener estas dos fórmulas estructurales, la correspondiente al compuesto de isopropilamina y la correspondiente al compuesto de propilamina. Son dos compuestos diferentes, tienen el mismo grupo funcional, pero el hecho de que el grupo funcional esté en una posición diferente dentro de la cadena carbonada hace que tengan algunas diferencias físico-químicas entre ellos. Son compuestos diferentes. En cuanto a los estereoisómeros, los podemos dividir en dos grupos, los enantiómeros y los diastereómeros. En los enantiómeros hablamos de la imagen especular. Entonces, es como tener un espejo, ver la imagen en el espejo del compuesto que estamos analizando y aunque giremos esa imagen en el espejo 180 grados, nunca vamos a poder superponerlas. Entonces, a estos compuestos los vamos a denominar enantiómeros. En cuanto a los diasterómeros, aquí no vamos a hablar de imagen especular, ellos no tienen su imagen especular y los vamos a dividir en dos, en los configuracionales y los de tipo cis-trans. En cuanto a los configuracionales, entonces vamos a tener configuraciones diferentes en cada uno de los carbonos quirales y esto va a hacer que tengamos diasterómeros diferentes en cuanto a la configuración de cada uno de los carbonos presentes en los compuestos isómeros. Aquí tenemos el ejemplo. En cuanto a los diasterómeros del tipo cis-trans, esta isomería se puede presentar en compuestos con doble enlace o en compuestos cíclicos, en anillos. Aquí tenemos un ejemplo de alquenos de compuestos con doble enlace. Entonces vamos a tener una isomería de tipo trans cuando un grupo de átomos iguales se presentan del lado diferente del plano del doble enlace y lo vamos a denominar trans cuando el grupo de átomos, el mismo grupo de átomos se presenta del mismo lado del plano del doble enlace, vamos a tener una configuración de tipo cis. Entonces será trans cuando el grupo de átomos se encuentra del lado contrario al plano del doble enlace y configuración cis cuando se encuentre del mismo lado. Similar pasa en los anillos. Si se encuentra del lado contrario del plano del anillo, entonces va a ser una configuración trans y si se encuentra del mismo lado del plano del anillo, va a ser una configuración de tipo cis. Estas son las generalidades acerca de isomería. Espero haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por su atención.